Antes que nada, si fuiste jugador, si eres una gente que trabaja, si eres un papá o si eres una mamá que les gusta el fútbol y que quieren dedicarse a entrenar, no que nada tienen que ver que tengan una vocación. Si la tienen, aquí hay aspectos muy importantes que lo tienen que manejar. Uno, no puedes llegar a manejar a niños, a jóvenes, a adultos o profesionales, sean o no famosos, si tú no te capacitas. Normalmente en muchos países del mundo pasa una situación cuando estás ya con un directivo, o fuiste jugador, o a lo mejor eres amigo y le dices, oye, dame chamba. Híjole, manito, pues te quiero dar chamba, pero ¿de qué? Pues ahí manejando a los chavitos. ¿Qué pasa con eso? Que a veces manejando a los chavitos, si tú no crees en los muchachos, los niños y los jóvenes, con conocimientos y con gente capacitada, normalmente las metas no se van a ir logrando. Entonces, primero que tienes que tener una gran capacitación. Yo no quiero entrar en todos los aspectos porque cada uno de ustedes sabe lo que es la teoría. O sea, hay cantidad de directores técnicos, maestros, toda la gente que les puede enseñar lo que es teoría. Apréndanla. Hay cursos en todos los lados, inclusive aquí en la Youth Soccer, en la Federación de Estados Unidos, en México, en cualquier parte de donde ustedes vienen o donde ustedes viven, hay lo que es la teoría, donde les van a enseñar todo lo que en un momento dado es relacionado teóricamente con fútbol. Si ustedes eso lo adoptan y lo adaptan, van a poder dar un primer paso, aprender lo que está escrito, lo que ya se ha vivido, lo que ya se sabe. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan para después desarrollar. Si ya ustedes tienen los conocimientos, ya estudiaron, ya son, ya están llenos de lo que es, impregnados de lo que es el fútbol en toda su parte teórica, que es importantísima, viene después la parte práctica. ¿Cómo lo van a hacer? Primero que nada, alguien les tiene que dar una oportunidad de manejar a los futuros futbolistas y por lo regular, volvemos nuevamente a los niños o jóvenes que tienen la oportunidad de que ustedes empiecen. Difícilmente hay alguien que a lo mejor es muy bueno estudiando y le dicen, pues qué bueno, mañana ya vas a manejar al Chicago Fire. No es cierto, eso no es nada. Es una lotería sin comprar un boleto, es difícil. Aunque en el fútbol, normalmente 1 más 1 nunca son 2, ¿eh? O sea, normalmente hay cosas más. Si tú tienes en un momento dado la práctica y te permite, tienes que estar consciente de varios de los aspectos que tienes que pensar. Porque tú no nomás ya estudiaste lo técnico, pero en un deporte donde hay un balón, donde hay una cancha, donde hay jugadores, después tratas de poner en práctica todo lo que aprendiste. ¿Cuáles son uno de los aspectos importantes que tienes que ver? Primero que nada, tienes que ver que es un aspecto físico. Los niños o jóvenes que vas a manejar son seres humanos. Y eso no se nos puede olvidar a nadie que maneja. Tienen un desarrollo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, donde se van a ir desarrollando físicamente y van a tener problemas de escuela, problemas de estudio, problemas en su casa. No me digo problemas como que sean problemas, sino con la palabra, situaciones que suceden alrededor de ese crecimiento. Van a empezar en un momento con sus amigos, van a empezar en un momento con sus novios o novias, etc. Van a tener un proceso como ser humano, como hijo, como amigo, como hermano. Y lógicamente van a ir creciendo y desarrollando su físico. Ustedes, teniendo una parte de teoría y una parte de práctica, van a poder orientarlos y van a poder saber qué sucede alrededor de ellos como seres humanos primero. Después, ya se desarrollan, viene todo lo que le pueden desarrollar ya inculcándoles los secretos o principios de lo que es un deporte como el fútbol, que tiene muchos aspectos técnicos, el control de balón. Al rato vamos a dar una clínica sobre ese tipo, la importancia que es lo normal del fútbol, que es simple. El fútbol es simple. Empieza con una pelota, empieza con un par de toallas, un par de piedras o lo que quieras, y 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, etcétera, etcétera. Es un juego. Y nunca tienes que perder de vista, aunque seas profesional, que es un juego hermoso, pero es para divertirte. Te presionas porque ya eres profesional, porque tienes que ganar, por una serie de situaciones que tienes, pero sigue siendo la función de hacer gol, que gane tu equipo, que ganes tú, que gane la afición con la cual te sirve. Entonces, tú tienes que tratar de enseñar a los niños, a los jóvenes, los aspectos técnicos, con repeticiones. Ahorita van a ver en qué forma se hace.
todos los aspectos técnicos, el controlar el balón, el dar un pase, el driblar, el cabecear, el rematar, el pegarle con las dos piernas, etcétera, etcétera, cómo corres y todo, y cómo estás preparado. Lógicamente, como hablamos de seres humanos, no solamente las cuestiones técnicas son importantes, son muy importantes las cuestiones mentales. ¿A quién te estás dirigiendo? A un ser humano. Es muy fácil una computadora que la alimentas, le dices y te contesta lo que tú quieras, o para lo cual fue alimentada. El ser humano, no. Todos somos seres humanos y tenemos distintas reacciones. Y eso es lo que nos hace que tengamos distintas reacciones, que tengamos que tener un manejo diferente para hacerlo. Y lógicamente tenemos que tener una psicología para poder ir conociendo a cada uno de esos niños o jóvenes que van a estar para nuestro cuidado, cómo los vamos a ir enseñando para que todo eso sea bien. Hay un niño y un joven en un equipo de fútbol, que normalmente muchos de ustedes tienen, y aquí están varios de ellos, que reaccionan diferente. A un niño o un joven que de repente un técnico le llama la atención de una forma fuerte, ¡corre y haz esto! Pues a lo mejor en ese momento ese niño corre y lo hace. Pero a lo mejor otro niño en lugar de eso se arruga y dice, ¿por qué me gritas? Y no sabe, y entonces cruzas en un momento las órdenes. Por eso es importante que ustedes manejen una gran psicología. También la pueden aprender como parte de su capacitación para que vean que están manejando seres humanos y los cuales los tienen que llegar a ser. Aquí viene una parte que para mí es vital cuando tú empiezas, y esto lo puedes empezar desde que empiezas con niño hasta que eres un Pep Guardiola, un Mourinho, uno de Ferguson, el entrenador que quieras, un Chepo de la Torre, el que quieras de cualquier país. Todos tuvieron un inicio, ninguno está inventado, todos tienen una capacitación, una formación. ¿Qué es lo primero que tiene que tener un técnico que quiere empezar al fútbol? Tiene que entender muy claramente dos cosas, que tienes que tener vocación. Yo no tengo la vocación de técnico. Me encantó ser jugador, le doy gracias a Dios que logramos muchas metas de futbolista, pero después desde el que yo tengo uso de razón y quería retirarme, yo quería ser directivo, quería ser presidente, quería ser directivo en mi equipo. Y fui presidente de Necaxa, vicepresidente de América, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y tuve oportunidad de Tigres y he tenido oportunidad de estar en puestos de importancia, presidente de selecciones nacionales y presidente de federación, y después tener oportunidad ahora con un puesto de alianzas estratégicas en CONCACAF, que es la zona norte centroamericana del Caribe. Esa es mi vocación, esa es mi vocación y espero seguirla mucho tiempo. Pero ustedes que están aquí, tanto como jugadores, principalmente como técnicos, sí tienen que tener vocación, tienen que querer ser técnicos. Y eso no quiere decir que mañana no quieran ser los técnicos de aquí, del mejor equipo de Estados Unidos, o del mejor equipo de México, o de la mejor selección. Tienen que tener esas metas, esos sueños, igual que los tienen los niños. Pero, en estos inicios, tienen que tener muy clara que tienen que tener una vocación para servir. Y cuando tienen una vocación para servir, tienen que entender que hay una gran diferencia entre ganar y enseñar. Muchas veces el técnico aprende una serie de cosas, pero desde que se para en medio de los niños, él quiere ganar. Y siente que eso es lo más importante. No, es muy importante ganar, enseñarles a ganar, pero es mucho más importante cómo los enseñas a todo lo que es el fútbol, en la parte física, técnica, compañerismo, etc. Tienes que enseñar. Si tú nada más piensas en ganar, estás pensando en una forma individual. Yo quiero ganar. Sí, pero no estás jugando tú. Tienes que enseñar a los niños, a los jóvenes, cómo van a ganar. Y para eso tienes que saber que tú unas discusiones es ganar, pero lo más importante es enseñar. Y ahorita verán el por qué, en cierto momento les comento esto cuando pasemos a una. Y tienes que encontrar ahorita los objetivos. Uno, primero individual y colectivo. Tienes que conocer perfectamente el tipo de niños y jóvenes que estás manejando, porque después manejarás otro tipo de personajes, ya sea varonil o femenil, profesionales, o también cómo vas a ir integrando las piezas de este gran rompecabezas, que a veces es lo difícil de unir voluntades sobre un mismo objetivo que es ganar los partidos, pero de una manera diferente. ¿Qué tienes que tener primero que nada en tu cabeza cuando ya tienes técnico y eso? Tienes que tener idea de que vas a hacer un gran esfuerzo. Los días van a ser un momento de esfuerzo, de dedicación. Tienes que estar viendo que
cómo funciona fulanito. Si yo voy a él y si no lo conozco, pues yo tengo que ver cómo chuta, cómo le pega, cómo le enseño, y después cómo lo adapto a sus compañeros y sus compañeros a él. Y a cada uno voy haciendo movimientos, formaciones y ejercicios que todos ustedes saben, que ustedes aprendieron, para ir encontrando eso. Pero en su cabeza de técnico tienen que encontrar eso. ¿Cómo los voy a ir manejando? Por eso ven que la mayoría de los técnicos tienen que tener cuadernos o computadoras o algo donde van apuntando cómo reaccionan y cómo funcionan todos esos seres humanos que están bajo su cuidado. ¿Qué tiene y qué sucede dentro de todo esto? Al jugar fútbol es como cualquier deporte, hay triunfos y hay derrotas. Y que obviamente cuando tropiezas, ¿qué pasa cuando nos tropezamos? Cualquiera contesta, siempre mal. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que hacer después que te tropiezas? Entonces, hay muchos tropiezos, pero también tenemos que entender que los tropiezos enseñan, pero tenemos que levantarlos siempre. O sea, tú no puedes quedarte ahí tirado porque te pasa el otro. El que tiene hambre, el que tiene deseos, el que tiene todo. Y tú tienes como técnico enseñarles que hay eso. Y enseñarles que tiene que haber más triunfos que derrotas, pero siempre en ese camino va a estar centrado. También, como les digo, tienes que aprender que en el fútbol, si estás con vocación y todo, tienes que enseñar que a veces vas a perder, hay derrota, y en un momento hay triunfo. Tienes que manejarte, y manejarlo es importante. Si tú eres técnico y el equipo pierde, y llegas y lo regañas a todos, y ustedes no sirven, porque no le echaron ganas y todo, ¿qué pasa? Que ese niño y ese joven nomás recibe lo de ustedes, porque ustedes los admiran, ustedes son sus maestros, necesitan transmitirle, sí, se perdió, debe de doler perder, a cualquiera que compita, les debe de doler perder, pero tienes que ver que buscar la derrota, el triunfo. Y para eso, ¿quiénes son los que tienen que tener una ecuanimidad en el triunfo y la derrota? Ustedes como técnicos, para poderles enseñar a ese niño y a ese joven que puede levantarse cuando hay un tipo de problemas. Hay una palabra que pasó ahí rapidísimo, y yo quiero usarla porque es algo que yo he tenido toda mi vida. Yo creo que con la vida lo puedes utilizar. Nadie te regala nada. Todo lo tienes que conseguir a base de esfuerzo, de dedicación, de compromiso. Y cuando más fuertes son los compromisos, mucho mayor tiene que ser su dedicación para poder lograr las distintas metas. Alguien te da la oportunidad. Ustedes como técnicos se las dan a algunos jugadores. Si son 18 jugadores, 11 pueden salir a la cancha. Pero ¿dónde se ganan los puestos? Muchas veces en los entrenamientos. Entonces no solamente es en el partido, porque es que no juego. ¿Por qué no juega? ¿Por qué no lo pongo a jugar? Porque probablemente no se ha ganado sus lugares en la cancha, en el entrenamiento, en los ejercicios. Ay, ahorita no tengo ganas, yo no quiero. O el técnico no me enseña, el coach, como ustedes dicen mucho, no me ayuda, no me enseña, no me falta algo que no encuentro. Ustedes tienen que encontrar eso en la dinámica. Como es un deporte de fútbol de conjunto, y lógicamente hay posiciones, porteros, defensas, medio delanteros, eso es simplemente como denominación, pero al fin y al cabo, son simplemente posiciones, porque ya ahorita el fútbol se ha convertido en ataque y defensa. Los delanteros defienden y los defensas atacan. Entonces se vuelve, guardando los puestos, se vuelve eso lo que es un fútbol. Para eso también tienes que tener auxiliares técnicos, gente que también tiene capacidad, porque son tus amigos, porque en un momento vas a encontrar una confianza y porque también tienen una preparación, pero tú en ese momento tienes una responsabilidad de poder integrar un cuerpo técnico para que ese cuerpo técnico trabaje con los niños y jóvenes. Y vas a ver cantidad ahorita de clínicas allá afuera donde es muy importante la labor que hacen esos auxiliares técnicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos se dedican a los defensas, otros a los delanteros, otros a los medios, otros a hacer ejercicio, otros en un momento dado a ayudarlos para que reaccionen de una manera u otra. ¿Qué importancia tienen sus auxiliares? Que tienen que saber qué hacer. Esto es un juego y además cada quien tiene que manejarlo de alguna manera. Por consiguiente, el jugador tiene que tener el acceso a que todas esas personas estén lo más cerca posible de él, para que esas dudas o inquietudes o todo lo que tengan lo puedan levantar y hacer. Tienes que conocer mucho lo que son sistemas técnicos y tácticos.
Todo el mundo es lector, todo el mundo ve partidos. Actualmente ahorita está jugando el Manchester y está jugando el Chicharito y de repente pones la tele en cualquier parte del mundo y al mismo tiempo ves fútbol de Sudamérica, de México, ves de Estados Unidos, de Europa, de China, de Asia, simplemente con cambiar la tele. Y muchas veces el técnico se pasa viendo horas y horas y horas de partidos, se pasa horas y horas y horas con los jugadores viendo, y hay veces que el jugador crece sin estar viendo el fútbol. Y tienen que estar pendientes de que hay partidos de fútbol donde se puede aprender a los grandes jugadores cómo se puede desarrollar el fútbol en la cancha. Y los técnicos tienen que aprender muchas veces lo que aprendieron en la parte teórica detrás que cuando empezaron a estudiar, y después lo que ven que hacen los distintos entrenadores en el mundo. ¿Para qué? Para que todo eso nos vaya alimentando a todos ustedes, para que puedan ustedes poner sus propias tácticas. ¿Cómo voy a jugar? Muchas veces yo juego 4-4-2, 4-3-3, 4-1-1, tal. Todo es bueno cuando se para, pero el momento que empieza el partido y el fútbol es muy... No hay, como en los distintos equipos de deportes que se juegan en Estados Unidos, donde se para. Aquí son continuos. Lo que no hiciste en un momento dado ya pasó. La oportunidad que no aprovechaste de meter un gol, si no la aprovechaste, a lo mejor te meten el gol y se acaba el juego. Por eso es tan importante que estén conscientes de lo que es un partido. ¿Y cuáles son las tácticas para poder enseñárselas? Y el técnico tiene obligación de saber cuáles las tácticas que están usando los diferentes equipos con los cuales se van a enfrentar. Muchas veces el jugador tiene que saber si lo voy a enfrentar con un equipo, con un niño o un joven. Voy a jugar contra la escuela no sé qué, contra la escuela no sé tanto, o el equipo no sé. ¿Quién te tiene que decir? El técnico dice, cuidado, porque si tú eres defensa, ahí hay un chamaquito que tiene 17 años que vuela, y corre, y dribla. Entonces, yo tengo que, como jugador de defensa, tienes que pararlo de esta manera, darles elementos para jugar. Y si tú eres delantero, tu técnico te tiene que decir, dribla, corre, maneja las cosas como lo que detectar los contrarios igual. La palabra que siempre utilizamos, y a veces parece mentira, pero es un tabú, disciplina. Tiene que haber una disciplina, pero siempre tiene que tener una flexibilidad esa disciplina, pero tiene que ser firme. Tienen que estar muy claros los niños y los jóvenes cuál es esa disciplina para que todo el mundo la siga. Cuando lo entienden es muy bueno para todos, y por eso tiene que ser fuerte también. ¿Qué hay de riesgos? Todos. En el fútbol puede haber distintos riesgos, de técnico, de jugadores, de todo. Es un deporte de contacto y es un deporte de todo. Tienes que tomar los riesgos, por eso estás divirtiendo. No solamente los niños que llegan a sus manos van a ser futbolistas profesionales el día de mañana. Muchas veces su mamá los lleva o su papá los lleva pues porque ya no dan mucha guerra en la casa y los ponen a hacer ejercicio y sienten que el fútbol es un deporte que no tiene tantos problemas. Pero hay muchos niños y jóvenes que quieren ser futbolistas y se tienen que preparar mucho más para ello. Tienen que entender que tienen que darle los técnicos a ellos confianza, que tienen que dar apoyo para que lo sientan bien. Tienen que hacer todos ustedes los técnicos análisis, tienen que analizar qué es lo que está pasando con sus jugadores y afuera de ellos. Dos, esta palabra a veces todos la queremos rápido, paciencia. Un niño joven, a veces hay que trabajar muchas veces con él, hay que enseñarle. Si yo le quiero enseñar a mi querido amigo que está ahí, que está jugando, pues, ¿qué edad tiene él? Son muy chiquitos, si yo quiero meterle a él ahorita a los principios del fútbol y todo, me va a mandar con tubo, ni siquiera sabe quién soy. Pero a lo mejor alguien más grandito ya empieza a ver y a disfrutar y a aprender las cosas. Tienen que aprender jugando de distintas edades. Y tiene que ver más para allá. Ver un buen jugador, si ustedes me dicen ahorita están viendo un partido, todo tal bueno lo vemos. No, se juega muy bien. Pero ¿qué pasa si vemos algunos jugadores que a lo mejor el entrenador no los pone, si vemos que a lo mejor están en un equipo que no se entiende con sus compañeros, pero que probablemente en otra formación o en otro puesto podría jugar mejor? Hay veces que como técnico tienen que tener la obligación de ver cuáles son las capacidades y las habilidades de cada uno de los niños y jóvenes para saber en qué puesto juegan. Y normalmente el técnico dice, no, es que yo quiero que juegue delantero. Y luego le dice el niño o el joven, pero si yo no sé, me gusta la defensa, pues a ti te gusta, pero yo que quiero delantero. Hay veces en que puede ser cierto, lo hacen, pero la mayoría de los veces no es cierto, porque el niño tiene un gusto, una habilidad, ya sea por natura. Una obligación que tienen ustedes, y vean la palabra que yo utilizo, obligación, es descubrir y causar ese talento. Si ustedes no lo descubren y no lo preparan, usted no va a llegar a nada.
Va a jugar fútbol, va a aprender a correr, va a aprender una serie de cosas, pero los de talento se van a perder. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen la vocación de enseñar. Es muy importante encontrar y descubrir dónde hay talento. Dónde es un jugador que si yo hago esto y esto y esto lo puedo hacer para que pueda llegar a crecer. Uso de las instalaciones es importante tener instalaciones para poder desarrollarse y también el manejo del pizarrón. A veces yo les puedo platicar mucho, de dentro aquí, de dentro acá, de usted, pero a veces los técnicos, ustedes tienen que enseñarles a cada uno de los jugadores los movimientos del pizarrón. Esto es una parte que a lo mejor alguno de ustedes la va a tener o por lo menos debe aspirar. Cuando eres un director técnico de escuelas, como la Youth Soccer, como cualquier otra escuela o estás en un equipo, tu meta ahorita es manejar niños, en eso trabajas, por eso te pagan, o por eso lo haces con muchísimo gusto, o los niños jóvenes están. Pero si vienen a las distintas metas, las que siguen, es lógicamente lo que va a tener. Que a lo mejor, aquí en Chicago Fire, porque ustedes viven en Chicago, a lo mejor sería bueno que ustedes entraran a trabajar para uno de los equipos que te veo oportunidades. Ayer estaban directivos de ellos, donde ese técnico, si lo ven que maneja bien a los jugadores y todo, a lo mejor ya de mañana va a subir, va a aprender. ¿Qué tiene que tener? Entender que cuando está preparando jugadores de niños y de jóvenes, que a lo mejor está muy bien y sube, el entrenador, ¿qué es lo que le va a pedir? Preparan al jugador, primero que nada individual, no va a poder subir un equipo completo a que juegue mañana con Chicago Fire. Vas a escoger a cada uno de los que son mejores para que vayan. Ya cuando llegas a reservas o a primera división de aquí o de cualquier parte del mundo, ya tienes que saber cómo controlar la pelota, cómo dar los pases, cómo driblar, cómo hacer movimientos. Todos los principios del fútbol, que ya cuando llegas a primera división ya no lo haces. Ya tienes que estar practicando para jugar y haces. El técnico que está en primer equipo siente que tiene que estar preparado. Su obligación dentro de esto es entender que cuando ustedes suben tienen que presentar juegos de director técnico porque el día de mañana a lo mejor ustedes están iniciando este tipo de cosas. Yo quiero esta primera parte de desarrollo personal, quiero que ustedes entiendan que ellos aprenden y triunfan. ¿Quiénes son ellos? Ellos aprenden, ¿quién? Los jugadores, los niños, los jóvenes. Ellos aprenden y ellos son los que van a triunfar. Ellos, lo que ustedes en un momento tienen que entender, que ustedes son educadores, son formadores. Si ustedes los forman y los educan, van a ganar, pero de esa manera. Son distintos objetivos. El jugador, el niño, el joven, quiere ser figura, puede llegar preparándose y aprendiendo. Pero lo otro es que ustedes ganan. Y la segunda parte es, ¿qué tienen que hacer con el jugador? ¿Qué tienen que hacer con el jugador? Primero que nada, entender lo que decía al principio. Los atletas, los futbolistas, los atletas de todo el que van a jugar fútbol, todos estos niños, más que nada son seres humanos y como cual tienen que entenderlo. Segundo, tienen que convertirlos en atletas, con ejercicios, con trabajo, con todo lo que es un evento de fútbol para ser los atletas. Y después muchos de ellos van a ser futbolistas. Los que no lleguen a ser futbolistas profesionales tienen que en un momento ser mejores seres humanos. ¿Qué tienen que hacer con ellos? Aplicación de conocimientos. Tienen que vertir todos sus conocimientos para que sean lo mejor por ellos. Entender que cada uno es individual, cada uno es distinto. No pueden mezclar en un momento, si todos hagan en instrucciones, en movimientos de distintas maneras, pero en beneficio siempre del equipo. Tienen la obligación también de descubrir y conocer las virtudes y los defectos para poder tratar a un ser humano, a un niño, a un joven. Tienen que entender qué es donde tienen virtudes y qué es donde tienen defectos y para poder hacer eso. Todos son distintos para desarrollar talentos y actitudes. Depende mucho de ustedes como maestros. Es muy importante que esta parte la hagan. ¿Qué tienen que hacer cuando hacen fútbol? Primero que nada, desarrollar sus actitudes, pero tienen que hacer integración en un equipo. ¿Cómo? Pues hay todos los mecanismos que ya aprendieron ustedes, todos los que ustedes ingenien, siempre como seres humanos lo pueden hacer, para integrar al equipo y hacer equipo. Sí tienen que hacer que el equipo se sienta un equipo. Cada quien va a hacer lo mejor posible en cada una de sus posiciones, pero tienen que entender que el equipo gana, pierde o empata. Todos tienen que tener compañerismo y fuerza.
Por eso ven que ahorita que hay un equipo como el Barcelona, todo el mundo habla de él. ¿Por qué? Pues porque todos en un momento sonríen y todos saben lo que tienen que hacer. A veces cuando no, pues cada quien sale para su lado y no ponen lo que es un hacer equipo. Y eso empieza desde ustedes. Hacen equipo con chicos y cuando crecen y son futbolistas, cada quien va a ir integrándose con el entrenador para cómo hacerlo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Con objetivos muy claros, tienen que ser lo muy sencillo. No hacer todas las palabras que ustedes aprendieron en los libros o en la teoría. Simple, el niño o el joven es igual que ustedes, que fueron niños y jóvenes. Simple, transmitan cómo se mueve, cómo para el balón, ejercicios que pueden poner para que lo entiendan. Los objetivos tienen que ser claros, su comunicación y su motivación, pues muchas veces es como la de un papá o una mamá. Simple. Tienen que decirle qué quieren y tratar de que lo haga para que en base a motivación y eso, y un poquito a veces de llamar la atención, subes un poquito la voz, lo haces que lo haga más gente, que lo puede hacer. Y cómo el futbolista o el deportista aprende principalmente con repetición. El fútbol, como la mayoría de los deportes, es de repetición. Cualquier jugada, paras el balón, pero tienes que hacer 1, 2, 3, 20 veces. Y tienes que dar un pase igual, tienes que vigilar muchas veces en entrenamientos, en las canchas. Tienes que hacerlo, pero ¿cómo aprende realmente un niño joven? Cuando hay variedades de ciclos. Si en un momento dado un técnico él nada más va a enseñar a rebotar la pelota en la pared, lo va a aprender el niño a rebotar nada más la pelota en la pared. Porque sabes que la pared, como tú le pegues, así te lo rebota, no hay cambio. Pero si hace eso 1, 2, 3 o no sé cuántos días, va a aprender algo que lo va a mover. Y hay distintas formas de hacer ese mismo ejercicio con creatividad, como ahorita estaba yo viendo lo que estaba haciendo Rick, o como lo hacen muchos de ustedes, que tienen variedad de ejercicios que también lo aprenden, para que hagan lo mismo y aprendan con muchísimos mayor calidad y capacidad de aprendizaje. Y luego, tienes que minimizar los efectos que tiene cada jugador, pero primero tienes que conocerlos. Y tienes que trabajar con ellos para minimizar sus efectos, encajar sus virtudes, pero hasta tratar de eliminarlos. Si un jugador nada más le pega con la derecha, trata de hacer que pegue con la izquierda, trata de hacer que juegue con la izquierda y que haga ejercicios para que pueda jugar en el fútbol. Necesitas jugar con las dos piernas, necesitas utilizar la cabeza, necesitas utilizar todo tu cuerpo para poder hacer una jugada de gol, una jugada de defensa, una jugada de pase. Tienes que tener, es un juego que se juega como decía, con los pies, pero la cabeza es la que más la puede. Aquí esta es la línea muy clara. Cuando ustedes son técnicos, ustedes tienen a niños y a jóvenes, ¿por qué todos ustedes, niños o jóvenes, respetan a un técnico? Primero lo tienen que sentir amigos. Tienen que decir que tienen la confianza para platicar con él, para que le diga, oye, me falta esto, no me gustó, no puedo, ayúdame, etc. Y él tiene que ver sus habilidades, cómo puedo hacer. Segundo, tienen que entender que es un maestro. Es una gente que tiene conocimientos que los está poniendo por vocación para que ustedes se formen como jugadores. Tienen que estar conscientes ustedes de esa responsabilidad. Después, que es su jefe. Que cuando da una orden, sobre todo a veces en los partidos no puede decir, corre por favor, porque mira, el equipo, hay que decir, corre, marca, brinca. ¿Cómo hay ese respeto? Precisamente porque es que esa línea ya saben que es su amigo, ya saben que es su maestro y saben que es su jefe. Pero que tiene que también su coach, pero tienen que saber que él está porque ustedes hagan las cosas bien, tienen la misma meta y en un momento se tienen que sentir protegidos. ¿Qué sucede muchas veces cuando entra un jugador profesional, sobre todo a una cancha? De repente el equipo está muy difícil el partido, son muy buenos jugadores de los dos equipos y de repente está muy duro el partido y además algunos de los equipos sienten que voltea el técnico y el técnico a veces está en la banca así. Y lo ven ustedes en qué lo hago. Y a veces el jugador, a un profesional, necesita que a lo mejor el técnico dé una instrucción. Te están ganando por este lado, muévete así, muevas acá, 2-1, muchas instrucciones que ustedes tienen que enseñarles lo mejor posible, porque son niños o jóvenes. Cuando el jugador se le complica al niño al joven, cuando es niño joven es mucho más fácil, enséñenles, apóyenlos y ayuden, que muchas veces la ayuda misma está en sus compañeros y en uno mismo que es lo que inventa. El fútbol es eso, también es una gran iniciativa. Esto se los puse porque yo creo que es muy real, no a la soberbia. La soberbia al aire que entrena niños
los jóvenes, los adultos, el profesional. Ustedes ven que hay grandes entrenadores, pero no se pueden ni hablar, porque creen que ellos son los que ganan los partidos. Lo más importante en una cancha de fútbol son los jugadores. Eso es una realidad. Pero detrás de esos jugadores, si no hay grandes entrenadores, es muy difícil que el jugador se